Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a presentar nuestro proyecto sobre la carne in vitro. Y bueno, primero vamos a ver la descripción del caso para después identificar un problema ético. Luego vamos a ver las posturas que corresponden para de ahí realizar el análisis correspondiente y finalmente obtener las conclusiones adecuadas para el caso. Y pues primero, para la descripción del caso, hay que en sí ver que las últimas décadas han habido problemas con respecto al modelo actual de producción de carne, ya que ha sido bastante ocasionada por el daño que le ha causado a los animales como tal, incluso considerándolo un genocidio como tal, que ha buscado que mucha gente proponga una alternativa para este tipo de carne, con lo cual en los últimos años ha salido lo que se conoce como la carne in vitro, que es un tipo de carne que creada en laboratorio que no requiere el sacrificio de animales como tal. Y pues en sí, Gaón y Pérez considera a la ingeniería de tejidos y su evolución como un factor fundamental para la interrelación de esos tejidos, de esas células, perdón, que se encuentran en los tejidos y que han dado en sí el nacimiento como tal de la carne in vitro. Esta tecnología también ha tenido un proceso bastante, por así decirlo, extenso y tecnológico, por así decirlo, en lo que se ha venido dando de la década, con lo cual se comienza con la extracción de células animales, como por ejemplo la vaca, para luego transferirlo a un medio con nutrientes, fuente de energía y factores de crecimiento. Después de esto se requiere el cultivo como tal en un tejido muscular que se da en un medio líquido y finalmente se deja proliferación para que la cantidad de células correspondiente y musculares puedan crecer en grandes masas como tal. Sin embargo, frente a eso también, la carne in vitro, si bien podría traer beneficios en cuanto a los animales, también se cuestiona si es que, por así decirlo, su consumo puede traer algún perjuicio más adelante para el ser humano, o si esa innovación podría también hacer una diferencia considerable con respecto a los animales realmente. E incluso también si es que se verían afectados de alguna forma los productores de carne que actualmente trabajan y laboran como tal. Así, esta nueva tecnología plantea muchos problemas éticos, ambientales, sociales y en la salud, como el grado de responsabilidad animal o la integridad en la salud humana. En ese contexto se propone la siguiente pregunta a abarcar. ¿Se justifica moralmente la creación y producción a gran escala de la carne in vitro para reemplazar la carne obtenida directamente de animales? En el caso de las posturas, tenemos dos posturas principales, las que están a favor y las que están en contra. En el caso de las a favor, partimos de una premisa de los sacrificios de estos animales, los cuales se podrían reducir debido a la carne in vitro, ya que a partir de una célula madre de algún vacuno se pueden producir hasta 10.000 kilogramos de carne. Además, Mark Post en el 2013 alega que la creación de la carne in vitro podría reducir gran parte del porcentaje del uso de agua, tierra y energía. Esto que el 95% de la tierra que se usa en la ganadería industrial sería ahorrada. El 90% del agua que se utiliza en la ganadería industrial sería ahorrada. Y del mismo modo, el 60% de la energía que se usa en la ganadería industrial se podría ahorrar. Entonces, con todo lo mencionado, también podemos llegar a que se pueden proteger a estos seres portadores de vida, los cuales se sacrifican para el sustento humano, ya que, según la FAO, en el 2030 habrá un aumento del 20% del consumo de carne a nivel mundial, y este consumo seguirá aumentando progresivamente, por lo que la carne in vitro podría ser una gran solución para proteger a estos animales. En el caso de las posturas en contra, viene respaldado por la protección hacia el ser humano, ya que el Hospital Clínico de Santiago de Compostela en 2019 menciona que las células del tejido vacuno tienen capacidad tumoral, los cuales pueden mantener su factor de crecimiento, debido a que esta carne sintética mantiene estas células vivas. Según John Lynch en el 2019, hasta el momento no hay suficientes datos para poder concluir de que esta carne in vitro podría reducir la emisión de gases agrícolas, y por lo cual no hay una conclusión certera sobre si esta carne puede llegar a ser mejor medioambientalmente hablando. Y por último, acorde a la Universidad de Oxford, según un informe del 2019, apunta que la ganadería industrial produce gas metano, el cual no es tan dañino comparado al CO2 que produce la carne in vitro, porque este gas metano no llega a mantenerse en la atmósfera, sino que ahí acaba su transcurso. En cambio, el CO2 llega a la atmósfera y se conoce como uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos para el ecosistema. Bueno, empezando con el análisis, tenemos el análisis de la postura a favor de la carne in vitro, siguiente, el cual muestra que esta invención y aplicación tiene muchos beneficios.
Al cambiar en nuestra alimentación el uso de carne por carne in vitro, miles de animales se verían beneficiados debido a que ya no deberán morir para satisfacer las necesidades humanas. Esta postura iría de acuerdo con la crítica de Faria al especismo, quien menciona que los intereses de los animales y seres humanos, los intereses de no sufrir y disfrutar deben ser igualmente considerados, por lo que el trato desfavorable de los intereses de los no humanos está injustificado. Del mismo modo, tenemos el principio de equidad, el cual, según Peterson, defiende los mismos puntos ya mencionados. Incluso busca que la justicia no solo añore no dañar a otros seres, sino que también debe asistir a los que sufren algún tipo de injusticia. En este caso, estos son los animales que forman parte de la ganadería industrial, debido a que no se les toma en cuenta sus intereses ni sus capacidades de sufrir o disfrutar. Siguiente. Además de ello, el medio ambiente también se vería beneficiado, pues el sector ganadero es uno de los que más genera gases de efecto invernadero, y además es causante de la contaminación del agua. En este sentido, se cumple con el principio de sostenibilidad y con el principio de responsabilidad. El primer principio, de acuerdo con Peterson, menciona que se valora la perduración de los recursos naturales, sociales y económicos, que son los que hacen posible la vida en la Tierra. De acuerdo con esta premisa, la implementación de la carne in vitro sí cumpliría con el principio, debido a que es una invención que busca un beneficio mayor, la conservación del medio ambiente, mediante la reducción del gasto de los recursos naturales. Al empezar a implementar la carne in vitro, habría menos tala de árboles, menos contaminación del agua y además se dejaría de sacrificar animales para el consumo humano. Bueno, el segundo principio mencionado, de acuerdo con Jonas, indica que se tiene la responsabilidad de mantener la existencia del ser humano sobre la Tierra. Al aplicarse este principio a este caso, se puede notar que se está tratando de preservar la existencia de la humanidad al tratar de reducir los efectos negativos que la ganadería industrial ocasiona en el medio ambiente, por lo que es éticamente correcto. En adición a todo esto, de acuerdo con Olive, al desarrollar nuevas tecnologías se debe evaluar los posibles impactos que se tenga, ya sea social, ambiental o económico, y bueno, de tener un impacto negativo se deberá cambiar el rumbo de la investigación o en estos casos, o en casos específicos detenerlo, caso que no se da con la carne in vitro. Siguiente. En contra de la carne in vitro. Siguiente, por favor. En contra de la carne in vitro tenemos principalmente dos principios. El primero sería el principio de precaución, en el cual, según Peterson, en este se evalúa que la implementación tecnológica no se presente como una posible amenaza contra la humanidad, donde el menor indicio de que esta pueda ser dañina se debe cancelar su uso. Aplicando lo anterior al presente caso, podemos apreciar que se tienen ligeras sospechas de que carne in vitro puede generar células cancerígenas, por lo que debería cancelarse su uso, puesto que este es un posible daño para la humanidad. Siguiente, por favor. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Jonas establece que es un deber humano preservar su existencia sobre la Tierra. Y al conocer las posibles consecuencias que la especie humana puede sufrir por el consumo de esa carne in vitro, entonces tendríamos una obligación ética de dejar de producirla. Conclusiones. Para las posturas a favor tenemos 4 tríos: el principio de responsabilidad, el de equidad, el especismo y el principio de sostenibilidad. Pero para las posturas en contra tenemos el principio de responsabilidad y el de precaución. Teniendo esto en cuenta, regresamos a la pregunta inicial. ¿Se justifica moralmente la producción a gran escala de la carne cultivada para poder reemplazar la carne obtenida vía la ganadería? Respondiendo a esto, tuvimos un análisis donde vemos de que ambas posturas cuentan con el principio de responsabilidad, donde hay una clara preocupación por la humanidad. Viendo esto, necesitaremos otro principio para poder escoger entre una de estas dos posturas. Y este es el principio de costo-beneficio, donde nos dice que una intervención tecnológica puede ser evaluada dependiendo de los costos y beneficios que ésta le traiga a sus afectados. Hemos visto que la carne cultivada puede generar más gases de efecto invernadero que la producción normal, además de que hay una pequeña sospecha de que su consumo puede ser dañino para el consumo humano. Pero fuera de esto, al consumirla, estamos evitando de que el sufrimiento de estos animales que sean afectados. Además de que puede haber una reducción en la tala de árboles y podemos evitar también un poco la contaminación del agua. Por esto, conjunto al especismo de Faria y el igualitarismo, podemos decir que si al consumir la carne in vitro tenemos la capacidad de poder evitar el sufrimiento de los animales, claro, sin tener la certeza de que vamos a causar un daño igual o mayor, entonces deberíamos evitarles el sufrimiento. En este caso, estamos a favor de la carne in vitro. Gracias. Esto sería todo.